Hola, como hemos visto en las lecciones anteriores, dentro del procedimiento de la introspección, es necesario realizar algunas estimaciones relativas a los costes y los beneficios de la inversión que supone un proceso de migración. Las dos herramientas ya mencionadas que nos pueden ayudar a la realización de un autodiagnóstico correcto son el TCO y el ROI. Ahora vamos a definirlos para comprender la importancia de su cálculo dentro de la introspección. Ya sabemos que migrar a software de fuentes abiertas ofrece muchas ventajas para las empresas o entidades, pero también acarrea asignación de recursos y, por lo tanto, genera costes. Comprender la estructura de los costes generados en el proceso de migración es una labor muy importante. Este coste podemos calcularlo usando un indicador denominado coste total de la propiedad, CTP o TCO en inglés. El coste total de la propiedad es un método de cálculo diseñado para ayudar a los usuarios y a los gerentes a determinar los costes directos e indirectos relacionados con el uso de una tecnología concreta durante el periodo de vida de dicha tecnología. Esta medida es clave para poder entender las implicaciones de la tecnología en nuestra organización, tanto desde el punto de vista económico como del organizativo. En resumen, en este caso concreto de una migración, ¿cuánto cuesta el sistema que tenemos actualmente y su mantenimiento? Desde el punto de vista del procedimiento de la introspección que nos concierne el TCO, refleja una medida de los riesgos tecnológicos a los que se expone una organización a la hora de realizar la inversión en su sistema de información, en el caso concreto de migración a software de fuentes abiertas, como estamos viendo durante todo lo que es el programa de capacitación. Una adecuada ponderación de estos riesgos será de apoyo importante para la toma de decisiones sobre el enfoque de la transición y de la gestión del cambio. Los componentes que conforman el TCO son todos aquellos costes que intervienen como consecuencia de la introducción de una nueva tecnología, en este caso de migración a software de fuentes abiertas. Nos vamos a centrar, pues, en la afirmación que el TCO nos permita calcular los costes en la implantación del sistema de información de una organización a lo largo del ciclo de vida de dicha solución tecnológica, así como los costes de migrar el sistema cuando finalice el periodo de vida del mismo, sin pasar de largo que un buen análisis TCO permite descubrir esos costes ocultos o costes no obvios que podrían quedar fuera del proceso de compra o del proceso de planificación. La correcta aplicación de los resultados de este indicador consiste en comprender que los modelos de cálculo de TCO se basan en el estudio de muchas variables. Por un lado tenemos variables de costes de adquisición del hardware y el software del sistema. Por otro lado nos encontramos con los costes de mantenimiento, que incluyen costes de recursos y conceptos de usos del sistema. Finalmente también debemos incluir costes de soporte técnicos, comprendidos como costes de fallos técnicos y del personal especializado. También es imprescindible clasificar los costes de la migración como los costes directos y los costes indirectos. Los costes directos son aquellos costes normalmente conocidos y que implican una contraprestación económica. Por su parte, los costes indirectos incluyen todos los costes que no tienen una identificación económica conocida, es decir, que pueden aparecer en mayor o menor medida a lo largo de la vida de la tecnología, siendo por lo general bastante difícil de identificar y calificar. Puedo generalizar y podemos incluir entre los costes directos las licencias, hardware, soporte, la formación y el personal. Y entre los costes indirectos, mantenimiento, la seguridad, la escalabilidad, la disponibilidad e inoperatividad del sistema. Como observación sobre lo ampliamente utilizado que es este indicador, cabe decir que muchas organizaciones tienen su modelo personalizado del TCO. Por ejemplo, Gartner, los creadores de este indicador, son sus costes directos, compuestos por costes de hardware, software, administración de sistemas, soporte, desarrollo y comunicaciones, y costes indirectos, incluyendo costes de usuarios, costes de oportunidad y downtime. El cálculo del TCO tiene la complejidad de la búsqueda de las variables que intervienen en él, lo que dificulta el dar con una ecuación que ayude a elegir la opción más acertada. Sin embargo, no debemos olvidar que el TCO puede decir cuál es la opción menos costosa, pero no puede decir cuál es la opción que proveerá la mejor ventaja competitiva a nivel interno o externo. De ahí que en paralelo debemos proceder con la evaluación de los beneficios del proceso de cambio aplicando el indicador de retorno de la inversión, el ROI, adecuado para analizar la viabilidad de un proyecto y poder medir adecuadamente bien su éxito. Ahora, pasamos a otro indicador habitual en los procesos de migración de nuevos entornos de software o en general de cambios tecnológicos. Es ese ROI que comentaba anteriormente, el retorno de la inversión. El ROI determina el nivel de retorno y beneficios que esos costes proporcionan a la organización. En otras palabras, ROI es una medida de rendimiento utilizado para evaluar la eficacia de una inversión o para comparar la eficacia de una serie de inversiones diferentes. Teniendo en cuenta que el coste de la transición es el más sencillo de medir, puesto que casi siempre sabemos cuánto se ha gastado en diferentes partidas del proceso, por lo contrario, calcular el parámetro beneficio es más complicado,
debido a la entrada en juego de varios factores. Hemos de poner énfasis en el impacto que puede tener sobre el beneficio de siguientes factores: el cambio tecnológico, el desorden al controlar y medir las finanzas durante un proyecto, la satisfacción de los usuarios, las mejoras, la comunicación o incluso la cultura de la empresa. Simple cálculo del índice ROI, que es beneficio de la inversión entre el coste de la inversión, no siempre es un indicador completo de la viabilidad de una inversión en tecnología, considerando las falacias de tal indicador y primordialmente que el uso del mismo tiende a quitar la responsabilidad a los responsables de la organización en el análisis de estos que deberían de realizar en un determinado proyecto de inversión. La fórmula, como he dicho anteriormente, más aceptada por parte de lo que son las diferentes organizaciones es beneficios entre costes multiplicado por 100, a nivel de porcentaje. Recordemos que el cálculo y definición del ROI puede ser modificado para adaptarse a la situación. Todo dependerá de lo que se incluye como rendimiento y costes. Esta flexibilidad puede perjudicar el proceso, ya que los cálculos de retorno de la inversión pueden ser manipulados fácilmente para adaptarse a los propósitos del usuario y el resultado puede ser expresado de muchas maneras diferentes. Otra de las limitaciones del ROI es su poca fiabilidad para definir los cambios, ya que no permite comparar proyectos mutuamente excluyentes, a menos que tengan las mismas características. Por lo tanto, en la fase de introspección y ante varias alternativas de migración, los responsables tienen que tener en cuenta más variables que el mero resultado del ROI y el TCO. En resumen, para calcular el ROI necesitamos el cálculo de los costes de la migración, el coste del nuevo sistema, el coste del mantenimiento del nuevo sistema, además del TCO calculado anteriormente. Para calcular las dos medidas o indicadores de manera coherente con el enfoque de modelo metodológico de migración de software de fuentes abiertas, podemos servirnos de algunas herramientas desarrolladas por Cenatic, entre ellas plantillas de cálculo en Excel de TCO, herramientas web, que consisten en una hoja de cálculo que permite introducir una serie de valores para una presentación algo más simple de los resultados. En el caso del ROI, al ser una herramienta muy común y con muchas versiones disponibles en la red, la recomendación para alcanzar su mayor utilidad sería analizar bien los pros y los contras de cada una de las opciones de herramientas, al estar los pasos para calcular el retorno de la inversión estrechamente vinculados a la herramienta que se decida utilizar. En ambos casos, el responsable técnico de la organización será el responsable de ejecutar las tareas de cálculo de ambos indicadores, dado que es la persona que ha recogido toda la información y que mejor conoce el alcance de la migración. La realización del estudio de estos indicadores dentro de la introspección debe ser basada en los dos aspectos asociados al coste y la rentabilidad de la migración a software de fuentes abiertas, dado que posiblemente varios sistemas, no solamente el técnico y el software de la entidad, se verán afectados por el despliegue del proceso de transición, como vemos en la diapositiva. Muchas gracias.